Mi nombre es Marta del Pilar López Sarmiento, pertenezco al programa de tecnología de gestión de la calidad alimentaria. El grupo colaborativo es el 144 y mi tutor es Raúl Alberto Cuervo. Estas son las moléculas que se encontraban en la etiqueta de la opción E. Tenemos primero que todo las biomoléculas ya determinadas como carbohidratos. Allí encontramos la papa. La papa está conformada por una estructura llamada almidón, siendo el almidón uno de los polisacáridos más largos, que está compuesto a su vez, por amilosa y amilopectina. La amilosa es un polímero lineal de unidades de glucosa, siendo la glucosa un monosacárido de 6 carbonos. La estructura la encontramos en la imagen y contamos con carbonos alfa, ¿cierto? En 1 y 4, al igual que en 1 y 6. También encontramos la amilopectina, siendo un carbohidrato ramificado, como se observa en la imagen. Son los enlaces alfa en 1 y 6. Y además tenemos que es una estructura bastante compleja, que está conformada entre 20 y 30 unidades de glucosa. Tenemos la función biológica del almidón, es una función inmunológica. Tiene propiedades antiinflamatorias y fortalece todo el sistema inmunológico de un organismo vivo. Tenemos otra de los monosacáridos, que es disacáridos, que es la sucrosa o la sacarosa. Está formado por una molécula de glucosa y fructosa, siendo estas dos un monosacáridos. Su fórmula química son 12 átomos de carbono, hidrógenos 22 y oxígenos 11. Vemos la estructura conformada por grupos funcionales hidroxilos, polihidroxilos porque son varios. Tenemos por otro lado que la función biológica es energética y transportadora. El azúcar nos provee de energía, el azúcar se extrae de la caña de azúcar o de la remolacha. Uno de los aminoácidos encontrados en la etiqueta es la tiroxina. La tiroxina es un aminoácido formado por un carbono central alfa, unido a un átomo de hidrógeno y un grupo carboxilo y un grupo amino de cadena lateral. Vemos que la tiroxina tiene un punto isoeléctrico de 5,7 y su función biológica es de reserva inmunológica. También tenemos otro de los aminoácidos encontrados en la etiqueta, que es la valina. La valina es uno de los 20 aminoácidos codificados por el ADN. Su fórmula química pues es bastante compleja. Está formado por un grupo carbonilo, por un grupo amino, ¿cierto? Y vemos que la cadena está conformada por 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, siendo una pentosa. Clasificación de acuerdo a su cadena lateral, R, la valina es de una cadena alifática, es apolar y no tiene propiedad para donar o aceptar puentes de hidrógeno o átomos de hidrógeno. El punto isoeléctrico está más o menos entre 5,97. Su función biológica es de reserva. Tenemos entre las proteínas encontradas en la etiqueta la proteína hidrolizada de soya. Esta proteína hidrolizada de soya está conformada por un compuesto llamado ácido glutámico. El ácido glutámico es muy utilizado en el procesamiento de alimentos. Su cadena es alifática, está conformada por un grupo funcional carboxílico, es polar y acepta y dona hidrógenos. Su punto isoeléctrico está aproximadamente entre 3,0.
Tenemos la función biológica es un catalizador. Por otra parte, tenemos que la formación del enlace peptídico del ácido glutámico, pues lo podemos ver en la imagen, que es una reacción compleja donde pues vemos que el enlace se fractura y forma un dipéptido y con una molécula, con desprendimiento de una molécula de agua. La proteína de maíz hidrolizada se extrae de la planta de maíz por hidrólisis enzimática controlada. Esa hidrólisis es protagonizada por las proteasas, también llamadas peptidasas. Son enzimas que rompen que rompen el enlace en las proteínas. Nosotros vemos la estructura química de las proteasas, ¿cierto? Y vemos ese rompimiento de enlaces en una de las proteínas. La función biológica es estructural en la proteína hidrolizada de maíz. La formación del enlace peptídico, la hidrólisis parcial de algunas proteínas permite modificar ciertas propiedades físico-químicas, aumentando así la solubilidad y la capacidad emulgente. De este modo, estas proteínas se pueden utilizar en la producción de alimentos tales como sopas, salsas, mayonesas. Su punto isoeléctrico está aproximadamente entre 3.1, siendo una enzima termoestable de entre 25 y 37 grados centígrados. Los lípidos encontrados en esta etiqueta tenemos el aceite vegetal de girasol. El aceite vegetal de girasol está conformado por dos ácidos, que es el ácido oleico, ¿cierto? Es un ácido graso monoinsaturado que pertenece a la serie de los omega 9. También tenemos el ácido linoleico, que es otro ácido graso esencial que pertenece a la serie del omega 6. Aquí observamos que son estructuras abiertas, carbonadas abiertas. Por otro lado tenemos los lípidos saponificables, siendo el ácido oleico y linoleico saponificables, es decir, que tienen la facultad de producir o de formar jabones. También tenemos aquí el ácido linoleico, es un ácido graso formado por 18 átomos de carbono y dos insaturaciones. ¿A qué se refieren las insaturaciones? A que tiene enlaces dobles. También tenemos entonces la función biológica del ácido oleico y linoleico es energética y estructural. Por otro lado, vemos los ácidos nucleicos siendo el ADN, la molécula de la vida, es decir, que tienen la función de transmitir los caracteres hereditarios de generación en generación. El ADN está en el núcleo de la célula. Él allí necesita que alguien transfiera esa información a las demás células, siendo el ARN, haciendo esta función el ARN. El ARN lo podemos encontrar ARN mensajero, ARN ribosomal o de transferencia. Encontramos que la cadena de nucleótidos del ADN es en espiral, formada también por un azúcar y formada por 4 bases nitrogenadas. Igualmente el ARN está formado también por un azúcar, ¿cierto? Y por unas bases nitrogenadas donde vemos que la diferencia está entre el uracilo, ¿cierto? Que pertenece al ARN y la timina que pertenece al ADN. Por otro lado, vemos nuestra bibliografía y esta es mi exposición. Gracias.